Queremos encontrar el límite a medida que h se acerca a 0 de la función racional. Encontraremos este límite algebraicamente y luego lo verificaremos gráficamente. Luego si intentamos encontrar este límite realizando sustitución directa, tenemos división por 0 que no está definido. Pero cuando tenemos una función racional como esta, a menudo podemos simplificarla y encontrar un límite realizando una sustitución directa. Y para simplificar esto, hay dos métodos. Podemos factorar o podemos expandir. Y vamos a seguir adelante y mirar a ambos métodos. Vamos primero a ver la técnica de factorización. Para utilizar la técnica de factorización, necesitamos reconocer que el numerador es una diferencia de cuadrados porque tenemos y podemos escribir 4 como 2 cuadrados. Así que el numerador se adapta a la forma de a cuadrado, b cuadrado, que puede factorarse como diferencia de cuadrados. Para que podemos escribir esto como el límite como h se acerca a 0, donde sería un factor más 2. Y el segundo factor sería 2. Nuestro denominador todavía será un factor de h. Y ahora vamos a simplificar el numerador para tener el límite como h aproxima 0. Aquí tenemos más 2, eso será un factor de h más 4. Aquí tenemos 2. Bien, 2 igual 0 así que es simplificar a un factor de h dividido por h. Aviso como el numerador y el denominador comparten un factor común de h que significa que este gráfico tendría un agujero en h igual 0 que no afecta el límite. Así que este límite es igual a el límite como h aproxima a 0 de h más 4. Bien como h aproxima a 0, este acercamiento a 0 más 4 o 4. ¿Cuál es el valor de nuestro límite? Ahora vamos a ver el segundo método para determinar el mismo límite. En lugar de factorar esto, podemos ampliar el numerador y luego intentar simplificar. Tenemos el límite, a medida que h se acerca a 0 de 2 más hx2 más h, 4, todo en un factor de h. Ahora iremos adelante y multiplicaremos estos dos binomiales para tener 4 productos. 1, 2, 3 y 4. So 2 por 2 es igual a 4, 2xh igual 2 en ríos, y luego hx2 igual 2 en ríos, así que tenemos más 4 en ríos más o más h cuadrados, 4 todo sobre h ahora más adelante y simplificaremos el numerador. Aviso como tenemos 4, 4 igual 0. Así que estamos dejados con 4 en ríos más h cuadrados, y estos dos términos tienen un factor común de h. Así que adelantan y factoran el h out, dejándonos con hx por todo h. Aviso en este formulario tenemos un factor de h sobre un factor de h. Lo que de nuevo significa gráficamente tenemos un agujero en h igual 0 que no afecta los límites. Podemos escribir esto como el límite como h se acerca a 0 de 4 más h. Y como h aproxima a 0. Ahora podemos realizar la sustitución correcta 4 más 0 exactamente solo 4. Por lo tanto que nuestra técnica fue diferente, el resultado es el mismo. Y si miramos el gráfico de nuestra función, que llamaremos f de h, esto debe ser el eje h. Esto sería el FH eje. Recuerda, antes de simplificar, teníamos un factor común de h entre el numerador y el denominador que resultarían en este agujero en el gráfico, pero este agujero no afecta nuestro límite. Aviso al acercarme a h igual 0 desde el lado derecho. Y al lado izquierdo, podemos ver que se acerca a un valor de función de más 4 que verifica nuestro límite como igual a 4 gráficamente. Bueno. Espero que encontraron esta explicación útil.